Ser podcast. Jesús Callejo, una semana más. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. Una semana más, Nacho, pero esta vez te lanzo el guante, vete buscándote un padrino, porque posiblemente haya un duelo al amanecer. Y además tenemos que hacer hoy un programa bueno por narices. Sí o sí. Sí o sí, ¿no? Pues nada, pues a lance de espada, florete o sable, pero está claro que del personaje que vamos a hablar necesitamos ponernos en acción y en escena y en ambiente, porque este hombre lo tenía todo alargado, me refiero a la nariz y a la espada. Y más cosas, seguro, sí. Desde luego, ¿no? Tenemos que viajar al barroco, ¿no? Para hablar de una de las figuras más emblemáticas de esa época, que es muy conocida, ¿no? Por la película del año 90, por ejemplo, la obra de teatro también, que es muy anterior, del siglo XIX, y que, bueno, pues Cyrano de Bergerac es hablar de una figura con nariz y sombrero, prácticamente, ¿no? Es un icono, ¿no?, que tenemos todos en la cabeza. Es un icono gracias a Edmond Rostand, ¿no? Luego ya en el cronovisor nos iremos a esa etapa, y es el que le populariza, el que le hace mucho más célebre. Ya lo era en su momento, pero bueno, es cierto que la vida de Hercule Savigny de Cyrano de Bergerac no fue muy larga, muere con 36 años, pero el tiempo que estuvo en Francia dejó su huella, dejó heridos, dejó muertos, dejó muchas obras también, y no solo obras de teatro, sino, ahora lo comentaremos, fue un antecesor de lo que luego se llamó la literatura de ciencia ficción. Él era un visionario, él estuvo metido en todos los fregados, en todas las reyertas, en todos los duelos, y es lo que hizo que tuviera mucha fama. Era un poco, no sé, como nuestro Quevedo, ¿no? Y utilizando además un verso de Quevedo que se lo lanzó contra Góngora, se podría decir, cuando hablamos de Cyrano de Bergerac, que era así un hombre a una nariz pegado, era así un hombre con una nariz superlativa. Bueno, pues encaja perfectamente en Cyrano, porque al igual que Quevedo era de muy afilada lengua y de muy afilada espada, porque Quevedo, hay que recordarlo, también era espadachín. En fin, era un poco cojo, no era muy bueno en esas lides, pero era espadachín, y a la primera de cambio pues te provocaba una reyerta. Sí, además hay una placa en cerquita de la plaza de San Martín, que es donde estuvo el lugar en donde se dice que él mató a una persona, y bueno, tuvo ahí una serie de reyertas, el bueno de Quevedo, por la que fue a juicio. Sería otro personaje para hacer aquí en el cronovisor como Cyrano de Bergerac, desde luego, ¿sí? Sí, por supuesto, y además mucho más cercano a nosotros, ¿no?, Quevedo. Pero en el caso de Cyrano, es cierto que aglutinó muchísimas virtudes y muchísimos defectos, claro, en un hombre como él, porque fue soldado, estuvo en la milicia, fue escritor, matemático, astrónomo, inventor, filósofo, en fin, un montón de cosas más, por supuesto espadachín y por supuesto narigudo y por supuesto un poco quijotesco, ¿no? Porque estuvo ahí, ya te digo, en todas las movidas, algunas absurdas, en algunas las podía haber ahorrado, y de hecho, pues parte de las causas de su muerte pueden ser, o bien, como dicen, por la sífilis, porque por supuesto hizo todo tipo de desmanes con hombres y con mujeres, pero también por la cantidad de enemigos que se fue granjeando. Y entonces eso es lo que dicen, que ese supuesto accidente que tuvo, donde una viga sospechosamente le cae en la cabeza, pues a lo mejor no fue un accidente, sino que fue algo perpetrado por alguno de sus muchos enemigos. Pero claro, hablar de alguien que tuvo una vida, en fin, tan excesiva, y en este caso tan problemática, pues eso también al padre le trajo por la calle de la amargura. Te puedes imaginar que su padre, que era Abel de Cyrano, Bergerac es por las tierras que tuvo su abuelo, ¿no?, que fue un terreno que se llamaba Bergerac, donde él se hizo rico más o menos con el negocio de la pescadería. Entonces, bueno, pues a Cyrano le dijo, pues me gusta más aparecer como Cyrano de Bergerac, y por eso es. Pero para Abel de Cyrano, que era su padre, que tuvo 4 hijos, le creó muchos problemas, porque su padre era abogado del Parlamento. Entonces tener un chaval díscolo, ya de joven, pegando a Tokiski, haciendo bravuconadas y haciendo un poco, pues prácticamente de todo, menos ejercer, fíjate, lo que era una carne de cárcel, que era Cyrano, de joven. Todo el mundo decía, bueno, este va a acabar, ¿cómo va a acabar? Bueno, él recicla un poco
toda esa energía excesiva que tenía evidentemente un gran talento, lo recicla todo para convertirse en un gran escritor. Pero antes de convertirse en un escritor, ¿qué es lo que hace su padre? Dice, bueno, como tiene mucha testosterona, como hay que desfogarle de alguna forma, le mete en la milicia. Entonces le mete dentro de lo que era el cuerpo, la compañía de la Guardia Francesa, o sea, la Guardia Gascona. De ahí muchas veces que se le asocia a Cyrano de Bergerac como un cadete gascón. Él nace en París, él no es gascón, pero sí es verdad que puede conocer en aquella época a D'Artagnan, que también tiene otro cronovisor, porque D'Artagnan, el de los tres mosqueteros, en este caso su cuarto mosquetero, sí que fue un personaje real, totalmente idealizado luego por Alejandro Dumas, pero sí que fue un cadete de la Guardia Gascona, igual que fue Bergerac. Y Bergerac nace en una época también convulsa. Es la guerra de los 30 años, es la guerra, o posiblemente la última de las guerras de religión y la primera guerra moderna, y ahí estuvo implicado como militar, como soldado, en dos famosas batallas, más bien en dos famosos sitios. Y en esos sitios, que fue uno el de Monzón y el otro el de Arras, es donde él es herido. Y sobre todo en el de Arras, en 1641, tiene una estocada que le dan en la garganta, prácticamente le daban por muerto, pero eso es lo que le hace ya salirse del ejército y dedicarse al mundo de la literatura. O sea que gracias a ese tipo de lances, gracias a que tuvo esta juventud tan disoluta, pero también una etapa de militar donde prácticamente pierde la vida, la propia vida le da una nueva oportunidad y le dice, bueno, tú te retiras del ejército, pero dedícate a otras cosas. ¿Y a qué se dedicó? Por suerte, a la literatura y otros menesteres. Bueno, pues vamos a conocer un poco la vida de Cyrano de Bergerac en este cronovisor, junto con nuestro crononauta Jesús Callejo. Tenemos delante de nosotros el teclado de nuestra máquina del tiempo. Jesús, ¿cuál es la fecha que nos invitas a colocar para eso, hacer un viaje alucinante hacia la vida de Cyrano? La fecha es el 28 de diciembre de 1897. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Bueno, Jesús, un éxito apoteósico. Estamos rodeados de gente entusiasmada. 28 de diciembre y no es Día de los Inocentes, no es día de bromas, esto es muy real. Para ellos, no, el 28 de diciembre, para los franceses, no es el Día de los Inocentes, es el 1 de abril para ellos. Y bueno, en este caso quizás estamos en un teatro. ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que acabamos de ver? Estamos en París, estamos en el Teatro de la Porte Saint-Martin, uno de los mejores teatros del momento, donde se está representando una obra que ahora estamos comprobando que tiene un éxito tremendo. De hecho, los aplausos, como ves, son estridentes y 20 minutos de aplauso para una obra, en este caso estamos hablando de la obra de Cyrano de Bergerac, una obra de teatro en 5 actos y en verso de Edmond Rostand, total libremente inspirada, podríamos decir, en el personaje real, Cyrano de Bergerac, que ya había muerto, como te puedes imaginar, unos cuantos siglos antes. Pero aquí se revive su figura, su personalidad, su espíritu. Y bueno, tenía tanto miedo Edmond Rostand con esta representación, con esta primera representación a la que acabamos de asistir, que le dice al actor principal, que es Coquelin. Coquelin era pues un poco el hombre de moda, que cualquier obra que funcionara pues tenía que pasar por él, y él se arriesga a interpretar Cyrano de Bergerac, ya te digo, en verso, ni más ni menos. Y si nos vamos un pelín antes de estos aplausos que está demostrando el éxito rotundo que ha tenido, le dice Edmond Rostand a Coquelin que prácticamente le está pidiendo perdón por haberle embarcado en una empresa tan complicada, ¿no? Porque se pensaba que era muy arriesgado citar o por lo menos rememorar a un personaje del siglo XVII cuando en aquel momento en París las obras de teatro que se estaban estrenando eran o bien del naturalismo nórdico, me refiero a obras, por ejemplo, de Strindberg o de Ibsen, o bien se estaban representando vaudevilles del estilo de Jos Feydeau. Entonces, representar una obra donde el protagonista era alguien que prácticamente los franceses ya se habían olvidado quién era Cyrano de Bergerac, era todo un riesgo. Coquelin hace una interpretación magistral, bueno, no los hace magistral solo para esa representación, sino que
durante 410 noches en París, sigue representando la misma obra, 410, y luego se va a Londres y luego se va a Estados Unidos. Esto es un éxito apoteósico que ninguna obra de teatro de aquella época, además contracorriente, porque ya digo que lo normal era representar tragedias y dramones noruegos en aquella época. Eso como, no en, como en Netflix ahora, ¿no? Que ponen, se hinchan a poner series suecas que no hay quien se trague, y danesas y noruegas, ¿no? Pues igual, ¿no? Aquí Cyrano de Bergerac lo arrasó con todo eso y volvimos un poco a la normalidad, sí. Henry Ibsen y Strindberg era lo que se llevaba, y sobre todo si tú querías demostrar que eras culto. O sea, fíjate, no se llevaba ni siquiera obras francesas ni siquiera obras españolas. Bueno, y en el momento que estamos asistiendo, después de los aplausos, de 20 minutos de aplausos, ni más ni menos, hay una anécdota muy significativa que gracias al cronovisor lo podemos ver, porque se acerca alguien a Edmond Rostand. Ese alguien es un ministro del gobierno que le está entregando su propia medalla de la Legión de Honor. Y le está susurrando al oído, cuando le está entregando la medalla, es la suya, la de Legión de Honor, le está diciendo que esto es un adelanto de lo que va a conseguir, de las más condecoraciones y más premios que va a conseguir gracias a esta gran obra que ha escrito sobre Cyrano de Bergerac. Así que, increíble para todos, algo insólito, por eso hemos venido con este cronovisor aquí, porque el éxito nadie lo pronosticaba, y si hubiera una casa de apuestas nadie hubiera dado un franco por esta obra, pero cayó en el momento adecuado. Es verdad que los versos son increíbles, perfectos, además irónicos, muy sarcásticos al estilo de cómo podía ser Cyrano. Es cierto que lo que se recrea aquí, por ejemplo, ese amor con Rosanne, nunca lo tuvo, porque nunca hubo una Rosanne en la vida de Cyrano de Bergerac. Pero sí es cierto que tuvo muchos lances, que muchas leyendas falsas que también se atribuyeron a Cyrano de Bergerac, por ejemplo, que fue capaz de matar a 5 hombres y que huyó y bueno, hizo huir a más de 100 que le estaban persiguiendo. Está claro que es una evidente exageración, pero sí es cierto que se engrandó. Sí, bueno, pero se agrandó un poco la figura de Cyrano de Bergerac, que para esos 36 años de vida, pues la verdad que fueron bastante provechosos y con muchos disgustos. Claro, a nosotros que tenemos la referencia, ¿no?, a través de esta obra de teatro, y luego, como decía antes, ¿no?, la película sobre todo del año 1990, protagonizada por Gerard Depardieu, de la figura de Cyrano de Bergerac, para nosotros es un personaje, pues es ajeno, ¿no?, a nuestra tradición cultural iberoamericana o hispana, ¿no? Pero imagino que Cyrano como tal será todo un referente en la cultura francesa, en la cultura gala. Sí, por supuesto, ya lo es, evidentemente, pero lo es gracias a Edmond Rostand, eso hay que reconocerlo. Evidentemente, luego la película que se hizo en 1990 con Gerard Depardieu, pues eso también ya acrecentó una figura que era mítica, pero es como si aquí hiciéramos, que no nos atrevemos a hacer, pues una película sobre Lope de Vega o sobre Quevedo, es decir, resaltando pues lo bueno y lo malo que tuvieron estos personajes, porque en el fondo eran miembros de una época muy concreta, donde era una época, pues eso, de pícaros, una época belicosa, una época donde te tenías que ganar las habichuelas como fuera. Y si no formabas parte de la corte, y evidentemente Cyrano no formaba parte de la corte, pues te tenías que buscar la vida, o bien en el ejército, o bien como comerciante, o bien, en este caso, como escritor, que por entonces te puedes imaginar que estaba mal visto el oficio de ser escritor, ¿no? Pero sí es cierto que luego se le han atribuido muchísimos méritos. De hecho, él cuando era joven, cuando ya regresa a París, después de su etapa de soldado, él empieza a escribir y se empieza a inmiscuir en una de los círculos o de las tertulias más importantes que había en el país de aquella época, que era la de los libertinos. Los libertinos, es verdad que luego la palabra suena tiene raro, un carácter sí, peyorativo, ¿no? Sí. Pero por entonces el círculo de los libertinos, del que forma parte Cyrano de Bergerac, eran sobre todo intelectuales rebeldes, intelectuales que eran librepensadores, pero que cuestionaban la moral y el orden establecido tanto por la política como por la religión, ¿no?, que intentaba meterse en la vida privada de cada uno. Entonces ellos decían que no, que ellos reivindicaban un poco el uso de la razón. De hecho, Cyrano de Bergerac, él presumía de que era ateo, de que no creía en Dios, de que, en fin, que todo esto era una especie como de sistema de control que tenía la religión y también la política, porque por entonces como la corte parisina y la religión, los obispos, los cardenales, pues estaban muy unidos, o sea, que una cosa prácticamente llevaba a la otra.
De hecho, él critica mucho a Mazarino, al cardenal Mazarino. Criticar al cardenal Mazarino en aquella época era jugar muy a la vida, arriesgado, ¿sí? porque era el hombre más poderoso después del rey, ¿no? Y era el que había sucedido ni más ni menos que a Richelieu. Bueno, pues aún así, Mazarino con el tiempo le ayuda y es un poco su mecenas, a pesar de las críticas que recibió Mazarino. Sé que era muy habilidoso con la lengua, con la espada, pero también muy diplomático cuando tenía que serlo. Hoy se recitan poemas, la Cloris. ¡Saca la espada! ¡Oh! ¡Oh! Es el París bullicioso de Richelieu, D'Artagnan, intrigante, peligroso, pasional, como un volcán. Insultáis a Thalía al insultarme. No creo que os conozca, majadero. Y si un día por azar os expulsara, tan torpe y animal, os colocara con fuerza su coturno en el trasero. ¿Quién quiere perder los dientes? ¿Quién empieza? ¿Vos acaso? ¿Vos? Jesús, hemos escuchado un fragmento de la obra de Cyrano de Bergerac, la versión de José Luis Gil, en donde, bueno, pues esa adaptación, ¿no?, al castellano siempre es un poco peligroso, ¿no? Y muy difícil de adaptar, pero yo creo que a mí me parece una adaptación brillante, ¿no?, para acercarnos un poco la figura de Cyrano y sobre todo pues la obra de Edmond Rostand, ¿no?, que es en definitiva lo que se pretendía. Pero el auténtico Cyrano, el verdadero Cyrano, ese que nació en 1619 y murió en 1655, lo decías al principio, se caracteriza pues por unos unos aspectos dentro del mundo de la literatura muy singulares, ¿no?, como esa creación de obras fantásticas, de ciencia ficción, no sé cómo se podrían llamar en el momento, ¿no?, pero bueno, es un producto, ¿no?, de una cabeza pues con muchas inquietudes y sobre todo de una persona viajada, ¿no?, porque también lo de ser militar, imagino que le reportaría la posibilidad de moverse de aquí para allá, conocer sitios, lugares, gentes, y todo ello también incita un poco a esa ebullición, ¿no?, de la cabeza para poder proyectar proyectos, nunca mejor dicho, valga la redundancia, pues singulares como este, ¿no? Sí, no, sin duda, es verdad. Viajó lo que viajó, mucho más cuando en su etapa de militar, pero prácticamente toda su vida la hizo en París, que es donde estaban los corrales de comedia, donde estaban los teatros. Pero es cierto que si ahora es recordado Cyrano de Bergerac, no es por estas cosas que estamos comentando, ¿no?, por meterse contra Mazarino o tener esos duelos, esos lances, sino por escribir dos obras que se han convertido en referentes. Por entonces posiblemente se llamara literatura de anticipación o literatura visionaria, literatura utópica, porque lo que intenta hacer en estas obras es una visión, una especie de utopía, más bien una distopía de los vicios y de las malas costumbres que él veía, ¿no?, en su época, en la Francia del siglo XVII. Y lo que intenta es crear todo un mundo con una imaginación desbordante que tenía Cyrano de Bergerac, donde empieza a especular sobre la pluralidad de mundos habitados, como diciendo, bueno, ¿por qué no puede haber seres en otros planetas, como puede ser en la Luna? Sería un satélite, pero lo asocia como un planeta, o en el Sol. Y ahí es donde entran dos obras que son dos referentes suyos, ¿no? Porque él escribe, hay una obra genérica que se llama El otro mundo, ¿vale?, y esas dos obras, que sería este precedente de la ciencia ficción, estaría dividida por una parte es Los estados e imperios de la Luna y la otra sería la historia de la República del Sol. Luego se han publicado de forma independiente y de hecho la primera, en lugar de Los estadios e imperios de la Luna, lo han titulado Viaje a la Luna, como después pues vale. Un título muy simplista por parte de los Desde editores luego, españoles. sí. Pero bueno, da igual. El hecho es que incluso había una tercera obra. Hay una tercera obra que desapareció, que se titularía Historia de la Centella, un texto que fue robado durante la convalecencia de Cyrano de Bergerac, cuando le cae la viga, se queda medio tonto y está durante un tiempo por ahí que no sabe ni quién es él. Entonces parece que le roban ese manuscrito y es una pena, porque sería el que completaría esta trilogía. Pero bueno, y por estas dos obras, las que estoy citando, no se publican en vida suya. Se publican de manera póstuma y gracias a su gran amigo, ¿no?, que era Henri Lebret. Entonces, las dos obras, es importante tenerlo en cuenta, él no las ve nunca publicadas, por lo tanto no sabe si funcionaron o no funcionaron. Luego sabemos que funcionaron. ¿Pero por qué funcionaron? Porque ahí despliega toda su imaginación, toda su fantasía. De hecho, en la primera obra, en Los imperios de la Luna, el narrador
ya te va contando un poco una serie de elementos que nos hace sospechar que a Cyrano de Bergerac le gustaba mucho el esoterismo, la magia, porque el primer personaje que aparece es Girolamo Cardano. Cardano, que era un matemático, astrólogo y mago italiano, ya aparece en esas primeras páginas. Y un poco como que él tiene una visión o una entrevista, Cardano me refiero, con dos extraterrestres que en este caso serían dos selenitas. Entonces a partir de ahí el protagonista dice, pues yo me quiero ir a la luna, yo quiero conocer a estos selenitas. Y entonces se busca los artilugios o sistemas de propulsión. El primero es una chorrada supina, pero bueno, está muy bien porque se pone frascos llenos de rocío, ¿sabes?, alrededor de la cintura, que al calentarse por el sol pues le va elevando por los aires, pero le eleva por los aires y solo llega hasta Canadá. Ahí se para y no llega mucho más lejos. Y ahí es donde sí tiene una genialidad, porque dice, bueno, con estos frascos de rocío no llego a ninguna parte, pero sí construye una máquina de hierro provista de alas y de cohetes que le van a propulsar. Y son cohetes que se va un poco como en tres etapas, ¿no? Se va produciendo la ignición en tres etapas o tres fases, que es lo que luego con el tiempo se sabe que servía para propulsar los cohetes. De hecho, Wernher von Braun, él reconoció y confesó que leía las obras de Cyrano de Bergerac y que le dio la idea de que los cohetes que iban a ser lanzados tenía que tener etapas, igual que estos cohetes pirotécnicos de Cyrano de Bergerac. Acertara de casualidad o no acertara, pues ahí tienes la idea, ¿no? Bueno, pues el protagonista al final va a la luna, en la luna. Bueno, por cierto, antes de llegar a la luna también descubre algo muchísimos años antes que Newton, que es la ingravidez. Porque dice que cuando ha recorrido 3/4 partes del viaje, desde la Tierra hasta la luna, él, de buenas a primeras, sin dar ningún trompicón, se encuentra que tiene los pies para arriba y la cabeza para abajo. Es decir, es que empieza a estar flotando y no entiende muy bien por qué. Eso era tener una intuición muy rara en aquella época, porque tú puedes decir que vas hasta la luna y punto, de pies y metido dentro de tu aparato, de tu máquina. Sí, como pero ¿por hizo Julio Verne, por ejemplo. Claro, Julio Verne no habla de la ingravidez directamente. Nada de ello, claro. Uh-huh. Y Cyrano, estamos hablando de mucho tiempo antes que Julio Verne. Y cuenta ese dato que es muy significativo porque no tenía por qué saberlo, ¿no? Que cuando has pasado ya 3/4 partes de esa distancia, empiezas a tener esa sensación de ingravidez. Y bueno, y una vez que está allí, pues pasa de todo, porque en la Luna es todo lo contrario que pasa en la Tierra, ¿sabes? En la Luna los habitantes tienen 4 patas, todos los que van con 2 pies o 2 patas, en la Luna son animales. Por eso al principio a Cyrano, que es el protagonista, le confunden con un animal. Y bueno, pues eso, habla de los idiomas que hay allí, de muchísimas cosas, y luego de una serie de anticipos que con el tiempo se han convertido en realidad. Y luego te los cuento. ¡Oh, no! Es muy corto, jovenzuelo. Se podrían decir muchas cosas al vuelo variando el tono. Tomad algún ejemplo. Agresivo. Si yo tuviese ese templo en mi cara, querría que se me amputara. Amistoso. Si vuestra boca libara, deberíais usar un enorme tubo de ensayo. Descriptivo. Es una roca. Un pico. Un rayo. ¿Qué digo un rayo? Es la cima de una montaña. Curioso. ¿De qué os sirve esa inmensa castaña? ¿De escritorio, señor? ¿O tal vez de cornucopia? ¡Gracioso! Vos tenéis una forma muy propia de amar a las aves con cariño sincero. Pues lleváis en la cara un bonito gallinero. Truculento. ¿No es cierto que cuando fumáis y el humo por la nariz sacáis, siempre hay alguien que grita ¡fuego! ¡Un incendio! Previsor. Podéis ahorraros ese dispendio. Con un peso así podríais caeros al suelo. Tierno, si no la cubrís con un gran pañuelo del sol, se os pondrá más roja que un pimiento. Pedante. A esa especie de esperpento Aristófanes le llamó hipocampocamelluno. Tenía más carne bajo la frente que Neptuno. Dramático, será el más rojo cuando sangre. Admirativo, para un pescador, ¡qué palangre! Lírico, ¿es un tritón hermafrodita? Cándido, el monumento cuando se visita. Militar, el objetivo de la caballería. Práctico, ¿queréis rifarla en la lotería? Os aseguro que será el premio gordo. Y en fin, parodiando a Príamo el sordo, contemplad la nariz que el rostro de su dueño privaba de armonía y ha aturdido su sueño. Poco más o menos esto dicho me hubierais, si un poco más de ingenio y letras tuvierais. Mas al parecer poco ingenio en la cuna recibisteis, y en cuanto a letras, muy pocas tuvisteis. Solo son 7 que forman la palabra cretino. Y si vuestro seso tuviese más tino, no me habría lucido ante la galería provocando en la gente esta algarabía.
Si hubieseis pronunciado una pequeña broma ingeniosa, os juro que yo no habría dicho ni coma. Puedo ser muy gracioso, pero si alguien me irrita, me pongo furioso. Escuchamos un fragmento de la película Cyrano de Bergerac del año 1990, ¿no? Con ese momento memorable. Un fragmento también lo utilizábamos en el inicio del programa, en esa cabecera del programa aquí en Ser Historia en la cadena SER, hablando de la nariz. Esa nariz de Cyrano tan particular y tan singular, que dio personalidad a un adelantado, ¿no? Lo estábamos escuchando ahora a Jesús con muchísima atención, el hecho de que él fuera capaz de predecir o adelantarse, ¿no? A aspectos tecnológicos, aspectos incluso físicos de la luna. Y mi pregunta es, Jesús, ¿de dónde le venía todo ese, no voy a decir conocimiento, ¿no? Pero toda esa inquietud? Hay que ser, no sé, pues muy curioso, ¿no? Para intentar no solamente hacerse preguntas sobre lo que hay allá arriba, sino también para buscar esas respuestas tan singulares y tan acertadas, ¿no? Él leía mucho, él estaba muy al día de todo lo que se estaba produciendo en aquella época. De hecho, una de sus últimas obras, que es las que parece que estaba escribiendo cuando él muere, es Física o Ciencia de las Cosas Naturales. Es decir, que estaba escribiendo un libro de física, ni más ni menos. Por lo tanto, algo conocía, ¿no? Pero es verdad que adelantarse, como en este caso, a la ingravidez, ¿no? Que se produce cuando tú viajas a la Luna, pues es curioso. Pero para que veas lo visionario que era, incluso alquimista, también se ha atribuido a algunas facetas de alquimia, sobre todo por ciertas frases o ciertos códigos secretos que va desgranando en sus obras, pero para que veas un poco esa perspectiva que tuvo de futuro, cómo era un visionario, cómo se adelantó a muchas de las cosas, él comenta dentro de esta obra, ¿no? Sobre todo la de los estados e imperios de la Luna, él habla de una bola de vidrio que contiene una luz solar a modo, pues como una especie de bombilla, ¿no? Para alumbrarse. O sea, que te hable de una bola de vidrio que contiene luz, que luego te sirve, ¿no? Para alumbrarte, pues lo más parecido a una bombilla. Por entonces te puedes imaginar que las bombillas no estaban en la imaginación de nadie. También habla de un libro que contiene unos mecanismos para escuchar la voz, pero de los propios autores que han escrito ese libro. Es decir, que te está hablando o bien de un transistor, o bien de una radio, o bien pues de un audiolibro. Es decir, porque decía que era un libro que no tenía letras, que solo tú podías escucharlo. Esto en el siglo XVII, ¿no? O te habla de viviendas móviles, como si fueran autocaravanas, o te habla de un ojo artificial con la capacidad de ver en la noche, es decir, se está adelantando a las gafas de visión nocturna. Este tipo de cosas, o de intuiciones, o de visiones, me llaman mucho la atención, no solo a mí, sino a cualquiera que se acerque a la obra literaria de Cyrano de Bergerac. Esto es un poco lo que pasó luego con Julio Verne, ¿no? En el siglo XIX. ¿A qué se debe desde mi punto de vista? Pues que él conocía mucho las obras de Agripa o de Tritemo, es decir, de los grandes magos de la época, donde se hablaba mucho de física y de ciencia. Ojo, que en estos libros de magia no eran libros para solo contactar con espíritus, sino que se hablaba mucho de física y se hablaba mucho de los acontecimientos naturales que podían suceder al ser humano en el futuro. Y él lo que opina es que en la Luna todo es lo mismo que pasa en la Tierra, pero al revés, hasta el punto de que los selenitas son gigantes, de que tienen dos idiomas, uno para el pueblo y otro para la grandeza, que es melódico, que es un idioma muy musical, que incluso allí están una serie de seres, por ejemplo, como el daimón de Sócrates, una especie de demonio que le inspiraba a Sócrates, pues está viviendo en la Luna, que hay un oriundo del Sol que dice haber iluminado con la sabiduría, ¿no? Suya a distintos personajes de la Tierra, como a Tommaso Campanella. Tommaso Campanella escribió un libro utópico que en el fondo es lo que intentaba hacer Cyrano de Bergerac. Es decir, que hay una serie de elementos en estas obras que no solo son obras de anticipación o de ciencia ficción, como ahora lo llamaríamos, sino que está describiendo su forma de pensar, su filosofía, sus reflexiones, y donde hay muchas críticas hacia la época que le tocó vivir, pero también muchos adelantos de las cosas que a él se le ocurrían, porque ya digo, tenía una imaginación desbordada, pero también de las lecturas que él usaba. Y las lecturas que él usaba o que utilizaba en sus ratos de ocio, hablaba de ciencia, hablaba de alquimia, hablaba de magia y, por supuesto, de todo lo que se llamaban esas ciencias naturales del momento, donde se juntaban los conocimientos ortodoxos y los conocimientos heterodoxos. Y eso es lo que puede explicar de que esas dos obras hay que interpretarlas como algo más que obras de anticipación. La pena es que se perdiera la otra obra, ¿no? La historia de la centella, porque si sumáramos las tres, fíjate que una habla del Sol, otra habla de la Luna y otra habla de la centella. Desde un punto de vista alquímico,
Uno estaría hablando de los símbolos alquímicos del Sol, que sería el oro, el azufre, ¿no?, que utilizan los alquimistas, la Luna, que sería la plata o el mercurio, y la centella, que sería el rayo o la chispa, que es el principio espiritual. Todo esto nos indica que a lo mejor sabía mucho más de alquimia de lo que nos podemos imaginar. Ya para ir acabando con este cronovisor dedicado a Cyrano de Bergerac, ya como última pregunta, Jesús, ¿cómo fue entendido en su época? Allá a mediados del siglo XVII, es una época además en pleno barroco, pues con una religiosidad muy exacerbada, a caballo, ¿no?, entre el Renacimiento, que es una época de conocimiento más abierto, y luego el siglo de las luces y de la razón, que vendría después. El barroco siempre, a mí me parece una época incluso más oscura, ¿no?, que dicen siempre la Edad Media, la época oscura. A mí el barroco me parece realmente oscuro, pues desde el punto de vista del arte, pues por esos colores tan negros y esa religiosidad tan exacerbada, ¿no? Y de repente que aparezca alguien hablando de estas cosas, ¿cómo se lo entendió en la época? Pues mal, mal. Tú lo acabas de decir. Estamos hablando de una época donde la religión prácticamente lo impregnaba todo. Él no era religioso, él era ateo, él era materialista, además lo decía así. Él aplicaba siempre el uso de la razón para prácticamente todo. ¿Qué ocurre? Que ahí entran también un poco sus contradicciones, porque de hecho cuando él sufre ese accidente donde se había esa viga sospechosa, esa especie de barra, ¿no?, de una construcción, se le cae cuando está pasando por una calle parisina, que es lo que le crea ya pues una serie de problemas físicos, y que al final es acogido por su propia hermana, pero la hermana era la superiora del convento de las Hijas de la Cruz. Es decir, que al final, con mucho renegar de Dios, de Cristo y de los apóstoles, al final acaba dentro de, no de un convento, pero sí que su hermana, que era la priora, sí que le ayuda para que sus últimos días esté pues viviendo de una forma más o menos digna, y siempre auspiciada por los servicios religiosos, de los que él siempre intentó apartarse lo más que pudo. Por lo tanto, no fue bien entendido, y de hecho estas obras de las que estamos comentando no se publican en su vida. Cuando publica una de las obras de teatro, en fin, más polémicas, que es La muerte de Agripina, pues se produjo un escándalo y una polémica tremenda, porque se consideró blasfema y atea esta obra, ¿no?, que era La muerte de Agripina. Entonces, si lo juntamos todo, aparte de los lances que tuvo, aparte de los enemigos que fue contrayendo poco a poco, pues no fue bien entendido en su época, y cuando él muere, durante un tiempo prácticamente su figura pasa desapercibida. Se le rehabilita a todos los niveles en el siglo XIX, y gracias a Edmond Rostand. Desde luego, una figura emblemática en la historia, Cyrano de Bergerac, con esa obra de teatro que lo lleva, ¿no?, a los altares, me atrevería a decir, ¿no?, desde el punto de vista del mundo intelectual, y para, bueno, proyectar una figura que en el siglo XVII, pues quizás, no voy a decir que pasara de puntillas, ¿no?, pero su obra, su legado, quizás tuvo más eco y más presencia una vez que él falleciera, ¿no?, en el año 1655. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues nada, muchísimas gracias a ti, y nos vemos en el próximo lance, que será el próximo cronovisor. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.